Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nadie te dice de con las hermanas Limonology. Ella es Inés, la hermana mayor. Ella es Jay, la hermana menor. Hoy vamos a hablar de lo que nadie te dice de la carta astral. Entonces, vamos con el primer punto, que no es que sea el más importante, pero como que nos pareció que era perfecto para iniciar. Entonces, resulta que existen muchos tipos de carta astral. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta astral no es necesariamente la carta natal. Y tal vez estamos un poco mal acostumbrados a decir, no, porque es que en mi carta astral, que no está mal dicho, no es que no sea una carta astral, porque efectivamente tu carta natal es una carta astral, pero existen muchos tipos de cartas astrales que ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tú dices, quiero leer, conocer, saber, que me interprete, que me analicen, que me lo que sea, mi carta astral, tienes que ser más específico y hablar un poquito de cuál carta astral necesitas que se te interprete, si estás hablando de la de tu nacimiento o cualquier otra que ya les vamos a contar con más detalle. Entonces, lo importante aquí es que la carta astral es una herramienta de la astrología para el análisis de las energías disponibles en el cielo al momento de un evento específico. Exactamente. Y como hablamos de un evento específico, el punto 2 que queremos contarte aquí de lo que nadie te dice de la carta astral es que lo que define una carta astral es un momento exacto, porque la carta astral al final es una foto del cielo en un determinado momento. Entonces, la clave para cualquier carta astral es tener una fecha y esa fecha es indispensable que incluya hora. Fecha, hora para poder hacer la carta. Entonces, se puede hacer carta de cualquier evento, en cualquier momento puede haber una carta astral de eso, siempre que tengamos una hora como punto de partida. Y cuando tengas la información completa, la fecha, la hora de ese momento que tú quieres analizar, es importante entender que también estamos muy acostumbrados a decir que me quiero leer mi carta natal o me quiero leer mi carta astral y que te digan, ¿qué lees tú en mi carta? ¿O qué dice tú en mi carta? ¿O qué ves que dice mi carta? Y lo que queremos aclarar es que la carta astral es un mapa. No es un documento que venga escrito, redactado en un idioma que tú puedas leer, sino que es un mapa con símbolos que hay que interpretar. Entonces, no significa que no se pueda utilizar el término, si tú quieres utilizarlo, leer tu carta astral, si tú quieres utilizarlo o una carta astral, no hay problema. Lo importante es que entiendas que realmente no es una lectura, es una interpretación. Por lo tanto, va a depender mucho de la persona que lo está interpretando, el resultado. Entonces, tú, la misma carta astral, puedes pedirle a varios astrólogos distintos que la lean y vas a tener distintas lecturas. Tú dirás, ¿cómo es eso posible? Si yo le doy un libro a alguien a que me lo lea, varias personas deberían, si es el mismo libro, leer exactamente lo mismo. Pero esto no es una lectura, es una interpretación porque es un mapa con símbolos. Entonces, es importante, el término, como digo, lo puedes seguir utilizando, pero es importante aclarar las expectativas. En ese sentido, entonces, si seguimos por la misma línea, el siguiente punto sería que muchas veces decimos como, no, es que yo ya me leí mi carta una vez en la vida. Eso no es como el limitante. Tú puedes leerte la misma carta o cartas distintas, porque, por ejemplo, si tú tuviste una sesión en algún momento con un astrólogo que te leyó tu carta natal, que realmente, como dicen, te interpretó, te contó lo que él estaba interpretando de tu carta natal en ese momento, esa lectura de ese momento te la puedes volver a hacer al año siguiente de tu misma carta natal con otro astrólogo y vas a tener una información diferente o con el mismo astrólogo y ese mismo astrólogo un año después puede darte una interpretación diferente porque además es bastante común que los astrólogos mezclen un poco no solo tu carta o la información que hay dentro de tu carta, sino que la combinen con tu momento vital y con las cosas que están pasando en ese momento en el cielo. Entonces, nosotras particularmente interpretamos nuestra carta natal cada mes al menos. Entonces, no es una cosa como que si te la leíste una vez, ya te leíste tu carta. Es una herramienta muy útil que puedes usar a lo largo de tu vida muchas veces. Porque además es un documento fijo, o sea,
Y cuando hablamos de documento, de nuevo, un documento en forma de mapa y con símbolos, pero que es fijo, pero vivo. O sea, habla de todas las posibilidades energéticas desde un momento, en el momento que estamos viviendo presente, y lo que puede durar esas energías dependiendo de la carta que tú estés viendo. Por ejemplo, si estamos viendo una carta astral, pero natal, del nacimiento de alguna persona o de cualquier otra cosa, cuando estamos viendo esa carta, esa energía esa persona la va a tener disponible el resto de su vida y está hablando de muchas energías que va a tener disponible en distintos momentos. Si estamos hablando de cualquier otro tipo de carta astral, también vamos a interpretar la información sobre energías que van a estar disponibles en distintos momentos. Además, como bien dice Jay, si involucramos lo que está sucediendo en la actualidad, al momento que estás leyendo la carta, porque los planetas se siguen moviendo, involucramos los tránsitos, que es lo que los planetas, la situación que tienen los planetas en ese instante versus el momento que tú estás viendo o la carta que estás viendo. Si interpretamos todo eso, eso varía, eso se mueve. Y en algún momento de la vida, a lo mejor tú estás enfocado un poco más en tu luna, en otro momento de la vida más en tu sol o en tu Venus de tu carta natal, por ejemplo. Que en cualquier carta astral sucede exactamente lo mismo, porque todas las cartas astrales tienen todos los planetas reflejados, todos los asteroides, todas las casas astrológicas, los aspectos. Entonces, esto es fijo, pero vivo. Se va moviendo en el tiempo. Entonces, tampoco tiene sentido. O vas moviéndote tú dentro de la carta en el tiempo, mejor dicho. Entonces, no tiene sentido que, no, una vez me hago la interpretación y es más que suficiente. Ujú. Y una cosa que es importante que cojamos con pinza, porque puede generar a veces como un poco de rechazo, es entender que la carta tiene mucha, mucha, mucha información. Y que en una sesión que tengas con un astrólogo de 1 hora, de 1 hora y media, de 2 horas, o que tengas un amigo astrólogo que se siente contigo 4 horas a ver tu carta, es imposible que proceses y que se analice y que se interprete toda la información de tu carta. Pero eso no es para que te frustres y digas, no, entonces ¿para qué me la va a leer? Si no me la van a dar toda, entonces ¿para qué me la va a leer? No, porque es que es tanta, tanta información, porque es que la carta al final habla de tu vida en un periodo de tiempo. O sea, si estamos hablando de una revolución solar, por ejemplo, es un año entero. O sea, no creo que sea humano digerir toda la información de lo que te va a pasar en un año en una sentadita. Entonces, imagínate la carta natal que habla de toda tu vida. Es demasiada información. Y tú simplemente no estás preparado porque no estás, o sea, no sé, si yo estoy leyendo, haciendo una interpretación de una carta de una persona que tiene 20, 25 años, que no tiene ni pensado en su momento, en ese momento, graduarse y tener trabajo porque apenas está empezando a estudiar y todavía no sabe bien qué quiere hacer con. No tiene sentido que invertamos un montón de tiempo en hablarle de su carrera profesional y de lo, tal vez en ese momento le interesan otras cosas más cercanas a lo que está viviendo. Entonces, toda esa información se procesa o se interpreta en el momento un poco más alineado con tus intereses en el momento. Y aunque yo me siente decirte cosas de otros momentos vitales con los que no estás, se te va a olvidar. No lo vas a digerir, no lo vas a procesar. Entonces te vas a quedar con la información que te hace clic en el momento porque está más vinculada con tu momento vital. Entonces es mucha información que es súper valiosa, pero que nosotros siempre recomendamos irte, como dicen aquí, comiendo ese elefante por partes, o sea, digiriendo parte a parte a medida que vas evolucionando, porque como decíamos antes, tú te vas moviendo y vas viviendo las diferentes energías de tu carta a lo largo del tiempo. Y como estos episodios de lo que nadie te dice son episodios concentrados con varios tips sobre un tema, queríamos también comentarte que el uso de la carta astral también puede variar. Tú la puedes utilizar para distintas cosas. Porque les dijimos al principio que habían muchos tipos de cartas astrales. Por ejemplo, carta natal, que es la de tu nacimiento, revolución solar, que es la que se hace una vez al año al momento de tu cumpleaños, sinastría, que es la que se hace uniendo tu carta con otra carta de otra persona para analizar un poco la dinámica de su relación, se puede utilizar para relaciones familiares, para relaciones de pareja, para relaciones profesionales. Hay cartas progresadas, hay cartas armónicas, hay cartas, muchos métodos y muchas maneras de hacer el análisis de las energías disponibles. Entonces también, así como hay muchos tipos de cartas, hay muchos tipos de usos.
Por ejemplo, tú puedes utilizar las cartas de forma relativamente predictiva. Eso va a depender de la expertise del astrólogo y va a depender de cómo el astrólogo trabaje la astrología, valga la redundancia, porque también hay distintos tipos de astrología en este momento. Entonces, un astrólogo tal vez pueda hacer astrología predictiva y si ese es tu interés, utilizar la astrología predictiva, entonces vas a hacer un análisis de cartas desde ese punto de vista. Pero también existe la forma de utilizar la astrología como autoconocimiento. Por ejemplo, con tu carta natal, saber qué potenciales se te fueron regalados al momento de tu nacimiento energéticamente, para que tengas una idea de cómo explotarlos, maximizarlos, utilizarlos en el resto de tu vida. Porque como la carta justamente es fija, pero viva, habla de todos los potenciales que tú puedes estar teniendo en un periodo de tiempo. Y tú puedes ir desarrollando, y no se pueden desarrollar todos los potenciales de una sola vez. Entonces, puedes utilizarla también para saber por qué yo me siento mejor haciendo tal cosa o no, o por qué yo reacciono de tal manera ante tales situaciones, o por qué a mí estas cosas me incomodan, o por qué a mí esto me gusta, o por qué... Y puedes ir entendiendo un poquito más quién eres tú. Entonces, hay varios usos distintos, siempre que todos sean usos saludables y para el bien, pues bueno, puedes escoger el que mejor te funcione. Mm. Y en esa misma línea, otro dato curioso que a nosotros nos encanta de las cartas astrales, y específicamente hablando de lo que es dentro de las cartas astrales, la carta natal, es que no solo los seres humanos tenemos carta natal de nosotros y ya, o sea, es decir, no es solo mi carta natal de cuando yo nací, es que cualquier cosa que nazca puede tener carta natal. Puedes hacer una carta natal a tu mascota. Si sabes fecha y hora de nacimiento de tu mascota, puedes tener la carta natal de tu perrito, de tu gatito, de tu mascota, lo que tengas, pero también de tu proyecto personal. Si tú tienes claro el día, el momento, la fecha y la hora en la que lanzaste tu proyecto, por ejemplo, o en la que firmaste el contrato de tu nuevo proyecto laboral, eso también se puede hacer una carta natal, porque al fin y al cabo son así. Las ciudades tienen carta natal, porque tienen un momento, una fecha, una hora en la que se firmó la constitución o lo que sea de la ciudad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga un momento de nacimiento y que podamos identificar claramente una fecha y una hora, se le puede hacer una carta natal. Una relación, no sé, ya he dicho varias cosas, una empresa, un proyecto, pero cualquier cosa que nazca con fecha y hora, se le puede hacer una carta natal y se puede entender qué energías disponibles tiene, qué potenciales tiene y cómo eso puede afectar, impactar en el desempeño de lo que quiera que sea la vida de esta cosa, hecho, evento, etcétera. Nuestro proyecto se llama Limonology, como ustedes saben, y tiene una carta natal muy geminiana. Y por eso hablamos y hablamos y hablamos y comunicamos y comunicamos y comunicarnos sin parar. Y hemos hecho esfuerzos por hacerte estas cápsulas concretas y concentradas de que tú puedas tener información clave, importante, en varios tips y no necesariamente tener que escucharnos 1 hora y media, pero también sabemos que te encanta escucharnos 1 hora y media. Entonces tenemos las dos opciones para ti para que tú escojas. Así que en lo que nadie te dice estamos llegando al cierre de este episodio. Esto es todo lo que queríamos compartirte contigo por ahora, de lo que nadie te dice de la carta astral. Si se nos ocurren más cosas, haremos otro episodio, pero tenemos más temas de los que contarte, lo que nadie te dice de. Así que es maravillosísima idea que te suscribas a este canal para que no te pierdas los siguientes, en los que te vamos a estar contando más cosas súper interesantes, curiosas, divertidas y poco comunes. Déjanos un comentario de qué temas quieres que hagamos estas cápsulas, estos episodios cortitos de lo que nadie te dice para darnos ideas, sugerencias, porque nosotros tenemos varios, pero queremos complacer. Recuerda también seguirnos en Instagram, @limonologypiso. Aquí abajo en la descripción te dejamos el link de acceso directo. Y si quieres reservar una sesión de carta natal, si quieres descargar tu calendario astrológico gratuito, lo que tú quieras, te vamos a dejar aquí abajo para que también tengas acceso a eso. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Bye bye.